Y a continuación tendremos la parte más importante de nuestro culto, el sermón, en donde vamos a escuchar la palabra del Señor. Así que quiero invitar a nuestro hermano diácono, Jonathan Drummond, para que comparta con nosotros hoy la palabra del Señor. Amén. Les saludo, hermanos, a todos a quienes no he podido saludar. Que el Señor les bendiga. Quiero partir dándole las gracias al consistorio por nuevamente confiar en mí y permitirme este privilegio que es compartir la palabra del Señor con nuestra iglesia local. El 23 de agosto de 1637, un grupo de pastores del este de Escocia llevó una petición al Consejo Privado del Rey. Esta petición había sido formulada por Alexander Henderson, líder del movimiento presbiteriano y también se le conoce como el segundo padre de la Reforma en Escocia. Este consejo estaba en una sesión de emergencia después de las protestas que se habían realizado producto de imponer el nuevo libro de oración por parte de la corona. Según John Livingstone, otro pastor presbiteriano de la época, este acontecimiento fue el verdadero comienzo de aquella bendita reforma en Escocia. Marcó el comienzo de un movimiento que llevó a la iglesia en Escocia a alinearse mucho más con la palabra de Dios. Podemos decir que para los que hoy somos presbiterianos, la luz de esa reforma hoy nos la recibimos con destellos. Pero sin perdernos tanto en los detalles de la historia, ¿qué tenía malo este libro de oración? O sea, si un libro de oración no podría ser malo, eso podríamos pensar. Pero mientras veía un video que explicaba esto, se me vino a la mente la primera vez que compartimos un café con nuestro pastor Rodrigo. No recuerdo si le había tocado a mí o a los jóvenes, nos tocaba dirigir el culto y le pedí la cita bíblica para la lectura alternada. No nos conocíamos, así que producto de eso terminamos tomando un café y mientras nos conocíamos con este café, él me comenta que se está organizando un retiro congregacional para el fin de semana largo del 21 de mayo, el que tuvimos el año pasado. Y yo con mi mentalidad condicionada por el trabajo de esta relación entre cliente y proveedor, le comenté, qué buena idea, así vamos, los hermanos, todos vamos a poder decir cuál es el tipo de iglesia que queremos ser y ver cuál es la realidad y cuán distante estamos de eso. A lo que el pastor ahí me respondió que no era la iglesia que nosotros queríamos ser, sino es la iglesia que Dios quiere que seamos. Ahí, apenas terminó esa frase, me di cuenta de lo erróneo que había sido mi comentario. Dije, partí como avión con el pastor. Les digo esto porque es muy similar lo que pasa con el libro común de oración. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, y sobre todo cuando nos acercamos y leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios es muy específico en cuanto a cómo su pueblo debe relacionarse con Él, cómo su pueblo debe adorarle. Y esto es lo que estaba mal con el libro de oración, porque la adoración que a Dios le agrada es la que Él mismo ha ordenado en su palabra, y no necesariamente la que nosotros queremos darle a Él. Este libro de oración imponía formas de adoración y de relacionarnos con Dios, las cuales se distaba mucho de esto. Les daré solo 3 ejemplos de cómo qué cosas contenía este libro. Primero, permitía el bautismo y la Santa Cena en privado.
Si bien hay excepciones, bajo ciertas condiciones que he conocido gente postrada que la bautiza, no es lo común. Esto comúnmente lo celebramos en comunión, cuando está todo el pueblo de Dios de la iglesia local reunida. Nos gozamos cuando un nuevo hijo del pacto recibe la señal visible de la iglesia invisible. O así también juntos, la semana pasada nos gozábamos de participar juntos de la mesa del Señor, siendo aceptados en esa mesa únicamente por los méritos de Cristo. Otro ejemplo que contenía este libro de oración tenía que ver con que la Santa Cena se recibiera de rodillas, un tanto inclinándose hacia el catolicismo romano. ¿Por qué digo esto? Porque para el católico romano, el pan y el vino durante la Santa Cena se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo cual por eso se le idolatra. Pero para nuestra visión reformada, a pesar de que los elementos, el pan y el vino, representan cosas reales, no dejan de ser elementos. Y el último punto que me gustaría destacar de este libro de oración es que se imponía litúrgicamente días santos, los cuales Dios no había impuesto. Desde que existe la iglesia reformada, para nosotros existe solamente un día santo, y es el que ha dispuesto el Señor, que es este día, su día. No hay Semana Santa, por mucho que en la Semana Santa recordemos el sacrificio de Cristo, eso no lo ha instaurado el Señor. O para los gringos, que a todas sus festividades y descansos le dicen holidays, como días santos, eso tampoco lo ha impuesto el Señor. ¿Por qué traigo a colación todo este pasaje de nuestra historia presbiteriana? Y es porque la porción de las Escrituras que hoy día vamos a ver tiene que ver cuando un monarca toma malas decisiones y estas afectan al pueblo. Oremos al Señor. Padre nuestro, Rey eterno, nos hemos presentado delante de ti esta mañana porque nos necesitamos de ti. Necesitamos de nuestro Creador y Redentor. Te necesitamos, Señor, porque sin tu voz somos un rebaño sin rumbo. Te pedimos que nos ilumines, buen pastor, para que podamos oír tu voz a través de tu palabra y podemos volver a tus prados si nos encontramos lejos o encontrar tus prados si estamos perdidos. Guíame, Señor, en la exposición de tu palabra y hazme temer por no desviarme de tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como pudieron ver en el boletín, el mensaje del día de hoy se centra en el segundo libro de Samuel. Contextualizamos brevemente lo que vamos a hablar el día de hoy. El segundo libro de Samuel se centra prácticamente en la monarquía de David. Si bien vemos que aparece en Primera de Samuel, es en Segunda de Samuel donde está toda su monarquía. Podemos dividir el libro en 4 partes. La primera parte, que básicamente es casi los 5 primeros capítulos, es el ascenso del trono a David, primeramente sobre Judá y luego sobre todo Israel. Un segundo bloque podemos ver la gloriosa monarquía de David desde el 5 hasta el 10, luego el fracaso de esa monarquía desde el 11 hasta el 20 y finalmente algunas reflexiones finales sobre su monarquía. El sermón del día de hoy va a estar centrado en la última sección. Si comparamos los reinados de Saúl y David, a pesar de sus claras diferencias, también tiene muchas similitudes. Ambos parten con un reinado inicial con éxito. Ambos pecan y la gran diferencia es que en el caso de Saúl esto trae amargura, vergüenza, celo, pero en el caso de David trae dolor, pero también arrepentimiento. No perdamos el hilo de la historia de la redención. El hecho de que estemos en este periodo monárquico tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham, del Génesis 17, que le dice: te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y como leímos en la lectura alternada, Dios va más allá y establece un pacto con David. ¿Qué le dice? Cuando David quería construir una casa al Señor, él dice que por el contrario, él va a construirle una casa a David. Y uno de sus herederos va a ocupar el trono de Israel.
Este sí le va a construir una casa o templo al Señor, pero su reinado de esta persona que no sabemos quién es, va a reinar para siempre. A pesar de que mientras avanzamos por los capítulos desde el 7, vemos como Dios disciplina a la descendencia de David por su inequidad, no podemos decir que en algún momento se aparta. Pero sin más preámbulos, vámonos al pasaje que es 2 de Samuel, capítulo 24. Es el capítulo completo. Leámoslo completo, ya que este es de género narrativo y así no nos perdemos nada, pero después durante el sermón solamente nos detendremos en algunos de sus versículos. Entonces, así dice la palabra del Señor, 2 de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vean mi señor el rey, Más, ¿por qué se complace mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y a Arauna miró, y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó ante el rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que ya no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Mientras leía este pasaje y preparaba el sermón, me di cuenta que hay un texto paralelo a 2 de Samuel capítulo 24, y lo más probable es que si están leyendo una Reina Valera, ahí mismo se los señala, que es 1 de Crónicas capítulo 21. De hecho, si lo hubiese sabido antes, quizás hubiera escogido 1 de Crónicas capítulo 21, porque es mucho más clara que en algunos aspectos que 2 de Samuel 24. Así que lo que voy a hacer es, voy a predicar de 2 de Samuel capítulo 24, pero de vez en cuando voy a estar comparando ambos textos cuando el otro texto le aporte claridad al mensaje. Así que no se desconcierte si de repente hablo de 1 de Crónica, pero nuestro texto guía siempre va a ser 2 de Samuel capítulo 24. Al leer el primer versículo del capítulo 24, podemos llegar a pensar: ¿es Dios el que incita a David a hacer el censo? Si fuera así, podríamos decir que su ira, que no sabemos por qué, cuál es el motivo, pero seguramente es merecida, tienta a David a hacer algo que unos versículos más adelante va a condenar. Y esto carece de todo sentido. Y de hecho se contrapone con lo que señala Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aquí es donde empieza a aportarnos información Primera de Crónicas. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Crónicas? Capítulo 21, versículo 1. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Cómo entonces? ¿Fue Dios o fue Satanás? Debemos tomar ambos relatos y entender que uno no es excluyente del otro. Debemos saber que Satanás disfruta tentando, pero a la vez que este Satanás actúa siempre restringido al propósito de Dios. O sea, si tenemos dudas de eso, en Job tenemos muchos ejemplos, sobre todo en los primeros capítulos. Satanás es el que tienta, y Dios como soberano es quien permite dicha tentación, pero de ningún modo podemos decir o llegar a decir que Dios desea que cedamos ante la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos señala: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Sí, de acuerdo. Dios permite la tentación, pero también nos da una salida para que podamos resistir a esa tentación. O sea, y debemos tener claro que cuando cedemos, la responsabilidad es únicamente nuestra. No es del diablo, ni mucho menos de Dios, solo nuestra. Teniendo claro eso, ¿qué tenía de malo que David censara al pueblo? O sea, tenemos varios censos de la Biblia. De hecho, Números es un libro que constantemente se habla de censos. Moisés censó 2 veces al pueblo sin cometer ninguna falta. ¿Pero qué tiene de distinto este? Y eso lo encontramos en el versículo 9 de 2 de Samuel 24, al darle la respuesta de los resultados del censo. Dice: y Joab le dio el censo del rey al pueblo, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. O sea, David censó al pueblo con fines bélicos.
Lo que quería era saber con cuántos soldados podía confiar. ¿Cuán distinto es este David al de 1 Samuel capítulo 17 cuando lucha contra Goliat? Tú vienes contra mi espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ese era otro David, pareciera, porque ese no le importaba el ejército, no le importaba si se estaba enfrentando a un gigante de 3 metros, porque lo que importaba no era él, no era el ejército, sino de quién era el ejército. Joab, el general del ejército, intenta persuadir a David para que no realice el censo. En 2 Samuel 24 nos dice, más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En su espejo de Primera de Crónicas nos dice que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. ¿Pero por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Parecía como que Joab lo tuviese mucho más claro en ese momento y David no podría decir, a mí nadie me advirtió que lo que estaba haciendo estaba mal. Al conocer la cifra final del censo, nos da para entender que el ejército de Israel es de los más grandes que aparece en la Biblia. O sea, supera el 1.000.000 de soldados. Pero debemos entender de que este ejército estaba listo para cumplir cualquier misión que Dios le encomendaba, pero no por su cantidad, sino porque era el ejército de Dios. Esto se extrapola fácilmente para nuestros tiempos, para nuestra iglesia, tanto para nuestra amada primera como para la Iglesia Universal con I mayúscula, que está formada por el pueblo de Dios y es capaz de realizar la labor que Dios le encomendó, a pesar de sus limitaciones, a pesar de las capacidades de sus miembros, a pesar de que no seamos tantos. Nuestra mirada y nuestra confianza debe estar depositada en el Dios en el cual creemos. No en los números, no en ser de una de las iglesias locales más antiguas en funcionamiento y interrumpido en Chile, no en nuestra tradición teológica, no en nuestra confianza, sino que debe estar únicamente en nuestro Señor. Seamos pocos, seamos muchos, tengamos recursos intelectuales y materiales o no los tengamos, seremos capaces de cumplir con su cometido, porque lo que importa no es esta iglesia, sino el Señor de la iglesia. En el versículo 9, David recibe el cómputo final. Los de Israel, 800.000 fuertes que sacaban espada, y los de Judá, 500.000 hombres. Y justo después de eso, siente el peso de lo que ha cometido. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquello en donde no había visto pecado, aquello en donde Joab le había advertido, una vez realizado, ahora sí ve el pecado que hay ahí. El puritano Matthew Henry señala, es bueno que cuando alguien peca posea un corazón en su interior que lo castigue por ello. Es una buena señal de un principio de gracia en el corazón y de un buen paso hacia el arrepentimiento. Si pecamos y sentimos el peso, arrepintámonos y esforcémonos por no volver a caer. Ahora, si pecamos y no sentimos ese peso, preocupémonos y también ocupémonos. ¿Cómo nos ocupamos? Haciendo lo mismo que hizo David, confesando su pecado y suplicando perdón por este. Si bien este es el último capítulo de 2 de Samuel y sabemos que David sigue pecando, pero David, si bien no era el mismo que luchó contra Goliat, tampoco es el mismo que pecó contra Betsabé. En el capítulo 11 vemos un David que peca y maquina el cubrir su pecado con más pecado. Pero aquí vemos un David totalmente distinto. Un David que conoce las consecuencias del pecado, ha perdido hijos por eso. Pero aquí vemos un David que reconoce sus faltas y ruega porque éstas sean perdonadas. En la cita bíblica con respecto a la oración de arrepentimiento leíamos, pero si confesamos nuestros pecados a Dios,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De los capítulos del segundo libro de David, quise escoger este, que es el último, porque nos permite ver en perspectiva la vida de David. Ya lo señalamos. No es el joven que luchó contra Goliat, tampoco es quien pecó con Betsabé. Sí, es el mismo personaje bíblico, pero a lo que quiero graficar aquí es que él, como nosotros, tiene una vida fluctuante en donde tiene puntos muy altos y puntos muy bajos. Pidámosle al Espíritu Santo que cuando tengamos esos puntos muy bajos, Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que roguemos convencidos por nuestras faltas. A la mañana siguiente vinieron palabras de parte de Dios al profeta Gad, y leemos los versículos 12 y 13. Ve y di a David, ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo las haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿crees que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 veces delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira que te responderé al que me ha enviado. ¿Qué hubieran escogido ustedes, hermanos? En la puerta número 1, hambre por 7 años. Puerta número 2, que tus enemigos te persigan durante 3 meses. O en la puerta número 3, peste por 3 días. Quizá usted piensa como yo la primera vez que me acerqué al texto y dije, fácil, el más corto. O sea, prefiero pasar un mal 3 días que estar 3 meses o 7 años. Pero ahí donde me acordé de que es Dios el que envía esta peste. ¿Cuántos días le hacen falta a Dios para destruir toda la humanidad con una peste? Ni uno. Entonces dije, ahora sí, voy a elegir mejor los 3 meses de correr contra nuestros enemigos, porque recordemos, tenemos más de 1 millón de soldados. O sea, no hay otro ejército como nosotros, podemos resistir 3 meses. Pero aquí, ¿qué responde David? Algo que nunca hubiera yo esperado, y imagino que ustedes tampoco. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dios envía finalmente los 3 días de peste y mueren 70.000 hombres. Cuando se detiene el juicio de Dios, el texto señala que Jehová se arrepiente del mal que hace, pero no nos perdamos. O sea, esto por ningún motivo significa que Dios se arrepienta de ver las consecuencias de que algo él mismo predispuso o que hubiese cambiado de parecer con respecto al castigo, sino que aquí encontramos, al igual cuando yo prediqué 1 Samuel, con otro antropopatismo, o sea que hablar en términos humanos de las emociones de Dios. La finalidad de esto es resaltar el compromiso de Dios que tiene con la creación, pero más específicamente con su pueblo. Aquí podemos ver claramente cuán dispuesto está el Señor a perdonar y cuán poco se deleita en el castigo. Pareciera como que David le pide a Dios que su mano se vuelva contra él y la casa de su padre. Pareciera como que no fuese tampoco testigo de esta solicitud que le hace Dios al ángel que deje de destruir. Por el contrario, él reconoce sus faltas nuevamente e intercede el favor del pueblo. Pero aquí hay algo muy importante y quiero que lo tengan presente, que es el culpable intercediendo por los inocentes. Finalmente, el profeta Gad, desde los 18 al 25, viene a David y le dice que suba y levante un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. La era debemos entenderla como un terreno que es alrededor de 500 metros cuadrados, que era para el trabajo. Todas estas palabras el Señor se las había dado a Gad. David, sin titubear, va, sube y le pide a Arauna comprar su era a fin de edificar un altar a Jehová y que cesen las muertes del pueblo. A lo que Arauna, ¿qué responde? Versículo 22.
Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que más le pareciera. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Pero David no quiere ofrecer a Jehová holocaustos que no le cuesten nada, por lo que termina comprando el terreno y los bueyes por 50 siclos de plata. Edifica un altar a Jehová y sacrifica holocaustos y ofrendas de paz. Y finalmente el libro termina con la siguiente frase: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Si recordamos lo que leímos en la lectura alternada y que recordé nuevamente en un comienzo, Dios hace un pacto con David. Dios le promete que uno de sus descendientes va a ser establecido en el trono de Israel. Este descendiente algún día va a construir una casa o templo para el Señor, lo cual podríamos ver cumplido en Salomón. Pero recordemos también de que él reinará para siempre, por lo cual quedaría descartado Salomón y, como me lo recordaba mi esposa ayer, cualquier otro hombre. Pero sabemos que hay uno que sí cumple con los requisitos. Hay uno que construyó un templo para el Señor, uno que reina hoy y su reino es para siempre. Uno, como lo señala Mateo capítulo 1, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. El hecho que se nos mencione a Abraham en la genealogía también nos recuerda que esto va mucho más allá de David, incluso mucho más allá que Abraham. Este que cumple con los requisitos de ser al que se refería el Señor en su pacto con David es aquel que esperamos desde el jardín del Edén, del 3.15, Génesis 3.15. Es el perfecto Adán, el que un día derrotó a la serpiente, por el cual iban a ser benditas las naciones, el perfecto rey conforme al corazón de nuestro Señor. Y como lo vimos ahora en el capítulo 24 de 2 de Samuel, también es el holocausto perfecto que trajo a reconciliación entre Dios y su pueblo. A diferencia de David, este es el inocente que intercede por los culpables. Así como David no quería ofrecer holocaustos gratuitos, asimismo el sacrificio de Cristo tuvo un gran precio, solamente que para usted ni para mí no nos costó nada. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 nos recuerda: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Sé que todos sabemos a quién nos referimos con pero digamos su nombre. Aquel que cumple con todos los requisitos es únicamente Jesucristo. Aquel que existía antes de los tiempos, aquel que padeció en la cruz por nuestro pecado, el que venció la muerte en la resurrección y aquel que ascendió a los cielos y por el cual esperamos ansiosos la segunda venida. Que el Señor les bendiga.